ligar el comportamiento de la espora con todos estos rubros es el modelo predictivo. Bueno, recientemente, en estos últimos 3-4 años, se ha vuelto muy importante en los Estados Unidos la microbiología predictiva. Están armándose grandes bases de datos. ¿Por qué? Porque en vez de que cada laboratorio coja y haga 1000 experimentos, ¿no?, haga placas y placas, es mucho más fácil tomar lo que ya se ha hecho, agruparlo y que uno pueda trabajar en planos más pequeños, en vez de probar todas las condiciones. Si ya hay otros 3, 4, 5 laboratorios en las universidades que ya han trabajado con esos datos, con esos bichos, a esas condiciones diferentes, entonces resulta mucho más económico para todos y de mayor difusión. Ahora, en mi trabajo específico, lo que yo tenía que determinar era cuál era, si nosotros, nuestra hipótesis era, las esporas en pequeñas cantidades. Siempre cuando uno hace trabajos de microbiología, trabaja en números grandes a partir de 10 a la 6, millón de esporas. Pero en los alimentos procesados no ocurre lo mismo. Uno no espera encontrar 10 a la 6 esporas en una lata. No. Uno va a encontrar realmente 1, 2, 10. Y si Dios quiere, ninguna patógena. Entonces, el trabajo nuestro se enfocó hacia los números pequeños. Trabajamos con esporas desde 1 de bacillus, desde 1 hasta 10.000 para este trabajo. Y esto es un esquema experimental simple de lo que se hizo. El esquema experimental, tenemos las esporas, de ahí se llevó al microscopio, hubo otro grupo que se hicieron unas curvas de crecimiento en plantas de 96 con un lector automático de turbidez. De ahí se obtuvieron datos que se llevaron a la computadora un programa de simulación que se llama RISC, que es un programa de simulación para simulación de Monte Carlo, y de ahí, o sea, se lleva a refinar el modelo, ¿no?, y a seguir ya la validación del mismo. En el esquema de simulación para deterioro, tenemos nosotros, disculpen que sean tan grandes, tenemos lo mismo, la espora que está inactiva, se activa por efecto del medio ambiente, se convierte en célula vegetativa y luego, al ser de célula vegetativa, se divide en dos veces más. El esquema que usamos nosotros fue hasta llegar a 10 a la 6. Asumimos que cuando llegaba a 10 a las 6 esporas, ese era el tiempo para deterioro de nuestro alimento. Este es un sistema modelo y como tal, también queríamos medir si existían interacciones entre las esporas en los números pequeños. Por ejemplo, si trabajamos con 10 esporas y estas están muy separadas debajo del microscopio, ¿existe interacción entre ellas o no? Nosotros en la hipótesis decía no. La idea era no, la germinación de estas esporas es aleatoria. Y en realidad la sorpresa con la que nos dimos es que sí, en efecto, que existen interacciones entre ellas y se pudo comprobar matemáticamente. Esta es una muestra de nada más lo que se observó bajo el microscopio. Comenzamos con las esporas. Aquí estas brillantes son las que son esporas inactivas. A medida que van oscureciendo son las que han germinado. A 75 minutos, esto es claro, bajo condiciones óptimas, si ustedes observan, se hinchan, se van hinchando y se vuelven células vegetativas cuando cambian a forma de T. Estas T son clarísimas porque se abren las cortezas de las esporas así y salen por el centro para esta cepa. Y eventualmente, bueno, se multiplican y se observan con cuidado. Hay una que persiste a través de todas las fotografías, queda sin germinar. Y esa quedó sin germinar hasta 3 días después que la observé, lo cual implica mecanismo de supervivencia. De los datos del microscopio se obtuvieron datos de este estilo. Esta de aquí era una curva para las esporas no germinadas. Esta de acá arriba era la de las esporas que van germinando y esta las esporas, o sea, los tiempos de las esporas
esporas a medida que van convirtiéndose en célula vegetativa. Todo eso se utilizó y se puso dentro del programa de computación. Con respecto a los factores, nosotros utilizamos temperatura ambiente, porque trabajamos con un mesófilo, utilizamos cloruro de sodio y pH, y nada más queríamos mostrar, por ejemplo, utilizamos el efecto aquí del pH y cloruro de sodio sobre la velocidad de germinación. Y lo que nosotros obtuvimos fue una ecuación con un R cuadrado de 43%. Y esto es correcto porque si ustedes, como saben, las esporas cuando germinan, la germinación es un proceso afectado por el medio, pero básicamente es un proceso interno. Entonces, este pH y este cloruro de sodio no están afectando, son del medio ambiente, van a afectar mucho más claramente a la fase de célula vegetativa, más que en esta fase. Como se ve en este cuadro, por ejemplo. En este cuadro lo mismo, trabajamos con las condiciones que teníamos, tenemos una superficie donde se ve claramente que hay determinadas condiciones que son las óptimas aquí, 8 de pH y una sal muy baja, las velocidades de conversión en célula vegetativa son más altas. Y está corroborado por la ecuación. Cuando se consideró el número de esporas, o sea, en todas estas anteriores no se consideró el número de esporas para nada. En esta en particular se consideró el número de esporas observadas con respecto al inóculo, ¿no? La cantidad de esporas sobre la placa que se observó. Sí se vio una relación entre la velocidad de germinación y el número que existía bajo el microscopio. Esto es nada más una parte del trabajo que se hizo. En conclusión, se estudió el ciclo de esporas y se describió por modelos primarios y secundarios, los primarios refiriéndose al tiempo y los secundarios refiriéndose a los factores, que en mi caso eran pH, cloruro de sodio y número de esporas. El efecto de crowding, que es la interacción entre las esporas, o sea, qué tan cerca, cómo se afectan unas con respecto a las otras, también se estudió y se encontró que eran directamente proporcionales a las velocidades de germinación. Se encontró variabilidad y se agrupó como distribuciones, como vemos aquí, y bueno, el punto final es que estas pueden ser usadas para desarrollar un programa de computación que pueda predecir dentro de ciertos rangos el comportamiento de estas esporas. Y la significancia de esto es que al final, ustedes saben que los programas son una ayuda, no son la última palabra. O sea, la última palabra siempre la tiene el laboratorio, el experimentador. Pero los programas lo que nos ayudan a hacer es a definir límites a nuestro trabajo. Muchas gracias. Me gustaría saber si hay, dónde puedo encontrar más información respecto a esta investigación, si es que hay internet o algún otro. Con respecto a los modelos microbiológicos en esporas específicamente o en general en microbiología. Sí, lo relacionado a microbiología y bien aquí. En microbiología, en internet puede encontrar bastante información. Existen dos programas que se usan actualmente. Uno en los Estados Unidos que lo armaron los doctores Whiting y Buchanan del USDA, y ese se llama el programa de modelaje de patógenos, y ese se puede download, o sea, se puede bajar del internet sin ningún problema, es de libre acceso para todos. Y hay otro que es el británico que se llama el otro es británico y lo hace el Instituto de Investigación en Leatherhead. Y después me da una oportunidad, ya le busco la información o le digo. Pero por internet se puede encontrar. Sí hay. Una de las cosas que me había olvidado de comentarles es que la interacción entre las esporas que encontramos y la forma, cómo se comprobó matemáticamente, fue la primera vez, no primera vez, pero no existen datos en la literatura sobre este tipo de trabajo. Así que es aún hasta que aparezcan otros más. Gracias. Muchas gracias, doctora Jaime.
tema de investigación del doctor Cisneros es la nucleación y la extrusión de alimentos. Y el título de su conferencia hoy día va a ser procesamiento de alimentos. Sí, doctor Cisneros. Buenas noches. Hice estudio de doctorado en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. El tema que voy a exponer esta noche va a ser justamente la investigación que realicé para obtener mi doctorado. Y el título es la nucleación durante la extrusión de alimentos. Entre ellos cereales que se consumen en el desayuno, la leche fría, ¿no?, que es muy popular en los países desarrollados, especialmente Estados Unidos. Aquí todavía no es muy popular debido al alto costo del producto. También tenemos snacks, salados, dulces, y finalmente también tenemos dulces propiamente dichos, dulces tipo masticables, tipo toffee, que también se elaboran usando extrusión como la operación base. Siguiente, por favor. Bueno, y el aparato que se utiliza en esta operación llamada de extrusión es llamado extrusor. Y consiste de un cilindro hueco, cilindro barril hueco, dentro del cual existe un tornillo que gira a velocidades moderadas a altas. Tenemos que la alimentación, que generalmente es de algún material granular, como por ejemplo harinas o almidón, se realiza a través de una tolva que se ve en la parte superior izquierda, y también se le puede adicionar líquidos o simplemente agua. Este producto, esta mezcla, es llevada a lo largo del tornillo, y para salir finalmente por la parte derecha, en este caso del esquema, y el producto final obtenido se llama producto extruido. Ahora, en esta operación en realidad se realizan varios efectos, ¿no? Entonces tenemos primero el efecto de mezclado de los materiales, y luego tenemos la cocción, que se puede llevar a cabo o no, y también tenemos finalmente el moldeado del producto. Entonces, como ven, hay varios efectos en una sola operación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de usar extrusión, pero así como esa es una de las grandes ventajas, también es una desventaja al momento de estudiar esta operación. Siguiente, por favor. También tenemos la alimentación de líquidos, que como ustedes podrán ver, se puede realizar a lo largo de cualquier punto del barril. Ahora, la razón de esto es porque hay ciertos líquidos que contienen materiales termolábiles, ¿no?, que se pueden degradar fácilmente con el calor. Entonces, lo importante en ese caso es hacer que estos productos líquidos tengan el menor tiempo de residencia dentro del barril. Y en este caso tenemos al final del extrusor, al extremo final, tenemos una cortadora. Entonces esa cortadora va a determinar el tamaño del producto final. Siguiente, por favor. Existen muchas clasificaciones de los extrusores, pero una de las más comunes es la que vemos en el slide. Tenemos extrusores de un solo tornillo, ¿no? Luego tenemos extrusores de 2 tornillos. Ahora, dentro de los extrusores de 2 tornillos tenemos 2 subclasificaciones. Tenemos las que rotan en sentido opuesto o contrarrotatorios, y tenemos los corrotatorios que giran en el mismo sentido. Estos últimos son los más comunes, son los que se utilizan más para procesar alimentos con base de cereales, mientras que los contrarrotatorios se utilizan más que nada en la industria de confitería. Sí, ¿no? Aquí vemos una vista, o un close-up, una vista de cerca del tornillo.
En este caso sería de un extrusor de doble tornillo. Vemos en la parte central lo que se llaman los bloques de amasado, y en la parte izquierda o derecha tenemos los tornillos propiamente dichos. Siguiente, por favor. Bueno, les había dicho que existen varios efectos sobre el material durante esta operación de extrusión. Entonces, a eso se traduce en la existencia de muchas variables. Las variables que se pueden controlar, ¿no? Están listados en la parte izquierda. Entonces tenemos el tipo de material que se va a extruir, tenemos el contenido de humedad de este material, la velocidad de giro del tornillo, tenemos el flujo másico del material, tenemos la temperatura del barril, tenemos la configuración del tornillo, que también se puede variar, y tenemos el diseño de la matriz. La matriz viene a ser, son los orificios que pueden tener diferente forma, diferente tamaño. En la parte de descarga del producto. Entonces, esta matriz lo que va a hacer, le va a dar la forma al producto. Entonces, eso también se puede variar. ¿Y qué es lo que se va a medir? Entonces, lo que se va a medir viene a ser el listado de variables que tenemos en la parte derecha. Entonces, se puede medir el torque, se puede medir la presión en la matriz, se puede medir la temperatura del producto, tiempo de residencia, y tenemos lo que se llama la energía mecánica específica. Ahora, estas dos últimas variables son muy importantes porque se pueden relacionar directamente con la calidad final del producto. En mi estudio particular, yo enfaticé la parte de tiempo de residencia a través de la longitud de llenado del barril. Este concepto de longitud de llenado del barril es simplemente cuál es la longitud del barril en la que el producto llena completamente el espacio entre el barril, el interior del barril y el tornillo. Siguiente. Entonces, con esta diapositiva simplemente enfatizo, ¿no?, la importancia de las dos variables indicadas anteriormente, es decir, la energía mecánica específica y el tiempo de residencia, o también la longitud de llenado del barril. Y esto nos va a determinar la propiedad del producto y la calidad del mismo. Esto también es muy importante cuando se quiere trabajar a diferente escala. Por ejemplo, si estamos haciendo experimentos con extrusores pequeños y luego queremos llevarlo a un extrusor, llevar los resultados a un extrusor ya a nivel comercial o industrial, entonces lo que nos va a dictar las condiciones de operación van a ser justamente esas dos variables que están en la parte izquierda de la diapositiva. Siguiente. Una característica importante de los productos que se producen con extrusión es la estructura celular, ¿no?, del producto extruido. Y con la estructura celular quiero decir que el producto se trata de un producto de baja densidad con una estructura tipo espuma, ¿no? Sin embargo, el material sólido es un material duro y que le da esa sensación de crocante, ¿no?, de crocante que tanto agrada al ser humano. Tenemos aquí el proceso de formación de esa estructura celular. Entonces, básicamente tenemos que el material que les había dicho, la materia prima que se utiliza es un material granular que por efectos de presión, efectos de temperatura, se convierte en una masa plástica, tipo plastilina, dentro del extrusor. Ahora, dentro de esa masa existe un arrastre, existe aire que es atrapado por el arrastre durante el llenado del barril. Ahora,
ese aire que está arrastrado forma los núcleos que van a servir para formar las burbujas de vapor de agua que se forman al final, al momento de salir el producto extruido del extrusor. Entonces tenemos que el producto extruido dentro del extrusor está a altas presiones. Entonces cuando este producto extruido a altas presiones sale del extrusor, entonces se va a encontrar con una baja repentina, ¿no?, de la presión que lo rodea. Entonces esta baja repentina va a producir una expansión del producto, ¿no?, por diferencia de presiones. Y esta expansión del producto es la que produce las burbujas de vapor de agua, que posteriormente, con el secado y enfriamiento inmediato, se transforman en las celdas de gas o las celdas de aire. Siguiente. Todos los objetivos de este estudio fueron primero conocer cuáles eran o cuáles son los parámetros de extrusión que van a afectar este arrastre de burbujas de aire, y la otra también determinar si que la presencia de estos núcleos o burbujas de aire van a afectar la estructura celular del producto final. Siguiente. Entonces, este es el resultado más importante de la investigación. Entonces, encontramos que la variable que más afecta el arrastre de burbujas de aire tiene que ver con el grado de llenado del material dentro del extrusor. Entonces vemos que cuando el material tiene bajo índice de llenado, entonces tenemos una porosidad baja del producto, no expandido, lo cual indica que la cantidad de arrastre de aire es mínima. Pero a medida que vamos incrementando la longitud de llenado del barril, entonces vemos que la porosidad se incrementa, ¿no?, se dispara, y este resultado, si bien es bastante dramático, no se había estudiado, no se había mencionado en ningún momento antes de este estudio, ¿no? Esta fue una verdadera sorpresa, porque lo que se había hecho anteriormente es simplemente especular del efecto del llenado sobre la porosidad, pero no se había logrado establecer esta relación. Pero las especulaciones que se habían hecho anteriormente eran totalmente contrarias a lo que se encontró en esta investigación. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que se hizo es, se utilizó como materia prima el almidón. ¿Y por qué el almidón? Porque el almidón es el material, el ingrediente base de estos productos extruidos. Doctor Cisneros, quedan 3 minutos. Ya. Entonces aquí vemos los productos extruidos a base de almidón. Vemos que la porosidad la porosidad del producto no expandido es cero, es decir, no hay burbujas atrapadas dentro de esta material plástico. Entonces se van a formar durante el calentamiento posterior a la extrusión, ya sea por microondas, ya sea por aire caliente, la formación de pequeñas cantidades de burbujas. Eso lo vemos en la parte superior izquierda. Y luego en el otro extremo tenemos cuando tenemos un montón de núcleos de aire atrapados, y vemos que se forma una cantidad numerosa de burbujas de vapor, pero mucho más pequeña. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos la diferencia entre estructura celular, ¿no?, entre una estructura celular fina y una estructura celular grosera. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, ¿no?, entonces, hemos visto que sí existe un efecto de los parámetros de extrusión sobre la formación o el arrastre de burbujas de aire. Y otra conclusión importante también es que estas burbujas de aire atrapadas sí actúan como núcleos heterogéneos para la formación de las celdas de aire.
Muchas gracias. ¿Preguntas para el doctor Cisneros? En nuestro medio muchas fábricas de productos alimenticios, obviamente con maquinaria traída del exterior, trabajan en estos asuntos. Pero cuando se desgastan ciertas partes, hay la necesidad de tener que recuperar esos desgastes. Mi pregunta consiste en que en el tornillo normalmente se observan desgastes muy pronunciados. Entonces hay la necesidad de recuperar el diámetro. Muchas empresas acá tienen esos problemas de tener que recuperar los tornillos y básicamente a veces deciden recuperar vía cromado duro, es decir, recuperar por recubrimiento de cromo. Entonces me pregunto yo, ¿se considera la toxicidad de este metal como elemento de recuperación en estos tornillos? ¿O es que en otros países lo hacen también ese mismo tipo de recuperación? Bueno, el material más empleado, por ejemplo, en los Estados Unidos, es el tratamiento con fósforo. De cromo no he escuchado. En todo caso sí que hay cromo presente, entonces el cromo está presente en cantidades mínimas y no representaría en realidad ningún peligro por toxicidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos al doctor Cisneros por su exposición. Cayetano Heredia y ha hecho el doctorado en biotecnología vegetal en la Penn State University de Estados Unidos. El tema de investigación es ingeniería genética en plantas para producción de proteínas humanas, vacunas y productos naturales. A participar en esta conferencia. Soy egresado de Cayetano Heredia y luego ingresé al Centro Internacional de la Fama